Soy David Mena, técnico veterinario del Departamento de I+D y Mejora Continua de la empresa GISAD. Nos encontramos en la granja Monte Hogar. Esta granja, por ejemplo, puede producir de promedio unos 5.000 metros cúbicos de purín anualmente, y el purín en sí es un residuo con un valor real, pero con margen de mejora en su gestión y con un impacto medioambiental alto. Por lo tanto, el objetivo de esta tecnología es biotransformar este residuo en un subproducto eficiente, seguro, con un valor fertilizante demostrable y con una reducida huella medioambiental. Esta solución combina biotecnología como tratamientos físicos avanzados. Esta biotecnología consiste en cócteles bacterianos formados por bacterias vivas naturales, específicamente seleccionadas para actuar sobre el purín porcino. Y por otro lado, partimos del purín bruto, que es tratado biológicamente en el interior de las naves, directamente de la fosa. Este purín pasa posteriormente al separador sólido-líquido, obteniendo una fracción sólida ya tratada biológicamente, y por otro lado las fracciones líquidas tratadas con los cócteles bacterianos y posteriormente con los sistemas de nanoburbujas. Los cócteles bacterianos principalmente consiguen degradar la materia orgánica licuando el purín y facilitando su manejo, y por otra parte optimiza procesos como de nitrificación y de nitrificación, es decir, nos permite hacer un uso eficiente del nitrógeno. Por otra parte, con los sistemas mecánicos de nanoburbujas, una tecnología de aireación fina, mejoramos esas características fisicoquímicas del purín. Si el purín no se tratara, obtendríamos un purín menos estable, con una concentración de nutrientes que son menos aprovechables y con una característica que muchas veces dificultan su manejo como su aplicación posterior agronómica. En este piloto obtenemos 3 fertilizantes recuperados. Ese fertilizante sólido, ese estiércol ya tratado biológicamente, otro residuo líquido, una fracción líquida que en nuestro caso tiene una reducción de nitrógeno total y está optimizado para su uso en riego, y por otra parte obtenemos una fracción líquida no tratada biológicamente, solamente con el mecanismo de nanoburbuja, pensado para optimizar su manejo en los sistemas de riego y con una mayor concentración de nutrientes. Mínimo conseguiremos reduciendo en un 20-30% las emisiones de los principales gases de efecto invernadero como contaminantes. Reducimos la necesidad de fertilizantes químicos externos. Convertimos un residuo en un subproducto de valor seguro y con una reducida huella ambiental. Y sobre todo, fomentamos la economía circular. Cada vez más agricultores se están dando cuenta de que este residuo, este subproducto bien tratado, al fin y al cabo, es un producto con un alto valor que podemos aplicar a nuestras producciones agrícolas, reduciendo la necesidad de insumos externos. Soy Julio Muñoz de Vera, trabajo en Juan Jiménez y soy responsable del departamento de medio ambiente. El agricultor lo que busca un poco es la facilidad de aplicación de esa materia, de ese producto, y hasta ahora pues bueno, lo estaban haciendo a través de fertilizantes inorgánicos y la aplicación a través del producto que se pueda extraer del purín. Sabemos que a nivel de logística pues puede ser un poco más complicado. Y lo que intentamos a través de estas pruebas pues bueno, es facilitar un poco esa transformación a un producto más asequible o más fácil de aplicación para el agricultor.